Hola, mi nombre es Judy Ro y hoy les voy a hablar de las diferencias entre las películas y los libros de Jurassic Park. Porque si no lo sabían, Jurassic Park es una saga de libros en las que Spielberg se basó para crear sus películas. Así que Jurassic Park no solo es una de las franquicias más grandes y queridas del cine, sino también el resultado de enormes cambios, decisiones creativas, reinterpretaciones que transforman una historia oscura, científica, en un espectáculo lleno de aventuras. Jurassic Park. ¿Qué tan diferente es el universo del libro de las películas? Pues vamos a ver. Personajes, muertes, el tono, ciencia, dinosaurios, temas, finales. Bueno, empecemos con horror científico versus aventura familiar de Spielberg. En el libro, Michael Crichton escribe una historia mucho más oscura, es más bien un thriller científico con reflexiones sobre ética, caos, arrogancia humana y consecuencias biotecnológicas. El parque es un desastre por donde se mire. O sea, fallas técnicas, negligencia, exceso de confianza y caos inevitable. En cambio, Spielberg decide convertir esta pesadilla científica en una aventura familiar con momentos de asombro, música de John Williams y personajes más teóricos. Sigue viendo peligro, pero la historia busca más maravillar al espectador que aterrorizar. Con John Hammond, que podría ser el cambio más grande, ya que el Hammond del libro y la película no son para nada la misma persona. En el libro, Hammond es arrogante, manipulador, obsesionado con el dinero y no le importa la seguridad ni la ética, solo quiere abrir un parque y hacerse rico. Es más bien un villano trágico y su destino refleja eso. En la película, Spielberg lo transforma en un abuelo amable, soñador, encantador. Este cambio define más que nada todo el tono del film. El parque deja de ser un acto de codicia, más bien es un sueño fallido del señor Hammond. Los niños en el libro, Tim y Lexi, tienen roles muy distintos. Tim, de hecho, es el mayor, es el que es el hacker, o sea, los roles se cambian. Tim es el mayor, es el hacker, es un prodigio en matemáticas y es el quien hackea el sistema y quien piensa científicamente y quien resuelve muchas cosas que en la película son Grant o incluso Ellie. Lex es la más pequeña, incluso más infantil y inoportuna. Su rol de hecho es muy limitado y no es una heroína. En la película, Spielberg decide que Lex es la hacker y Tim es el hermano menor curioso e inoportuno. Porque Spielberg creía que una niña fuera la heroína informática y que los dos fueran más que nada adorables, como más cercanía con la audiencia familiar. Luego Dennis Nedry en la película no es tan profundo como lo es en el libro. Nedry en la película parece simplemente un informático descuidado, gracioso y desordenado, pero en el libro su historia es muchísimo más profunda. Crichton explica cómo Hammond lo explotaba, cómo lo obligaban a trabajar en secreto, no le pagaban por las correcciones de software y por eso aceptó el trato de Dobson. Además, su muerte es mucho más gráfica y cruel. En el libro se describe con mucho detalle cómo el dilofosaurio lo deja ciego, lo derriba y lo devora lentamente mientras él aún está consciente. En la película es un poco más resumido. Malcolm muere, pero no muere. En el libro, Malcolm recibe muchas heridas muy graves tras el ataque del T-Rex y Crichton lo mató, o sea que al final sí se muere. Pero Spielberg necesitaba que Malcolm estuviera vivo. Y además Jeff Goldblum interpretó tan bien el personaje que incluso Crichton dijo que sí, lo ocupó vivo y lo revivió. Literalmente, milagrosamente lo revivió para la secuela de The Lost World. En otras palabras, la popularidad del actor hizo que regresara. Los dinosaurios. Los dinosaurios de Crichton son más científicos. No rugen como leones, no son rugidos, sino chasquean, silban, chillan. Los velociraptors son más pequeños, más realistas. Crichton enfatiza en que los animales son híbridos inestables y no puras recreaciones. La película cambia esto por iconos un poco más impactantes. Por ejemplo, el T-Rex no debería haber en movimiento, pero Spielberg decide mantenerlo así porque genera más tensión. Luego el parque.
En la película vemos que el parque tiene fallas, porque de eso trata la trama. Pero el parque está prácticamente terminado, está prácticamente de que Hammond lo abra y vámonos. Pero en el libro no. El parque estaba lleno de errores. Las vallas no son confiables, hay dinosaurios sueltos desde semanas antes de que empiece la historia. Los velociraptors ya se estaban reproduciendo. Los sistemas informáticos no estaban terminados. Hammond ocultaba toda esa información. Los mismos trabajadores temen el parque. Incluso había visto un incidente donde ya había muerto un trabajador. Pero obviamente todo esto estaba oculto por Hammond. Las muertes son más crudas y muchísimas más de las que hay en la película. Spielberg quería mantener la clasificación PG-13, así que eso hizo las muertes. Pero en el libro, Crichton... Muertes gráficas son Ed Regis, que es devorado por un T-Rex juvenil. Harding y otros empleados tienen encuentros fatales. Los compis atacan a varios personajes e incluso Hammond mismo muere devorado por compis. Pero en la película vive hasta después de The Lost World. El libro es más despiadado y la película es más resumido contenido. El final del libro y la película también son muy distintos. En el libro la isla es bombardeada y destruida completamente. El gobierno detiene a todos los sobrevivientes y la historia termina con sospechas de dinosaurios en Costa Rica. Hammond muere, Malcolm muere. Pero en la película todos escapan heroicamente. Hammond aprende su lección. El parque queda abandonado, pero no destruido. La historia cierra con esperanza, no con destrucción. Spielberg quería dejar esa puerta abierta para las secuelas, obviamente, pero Crichton solo iba a hacer un libro, pero pasaron cosas. Jurassic Park ya había cambiado muchas cosas del libro. Pero prepárate, porque The Lost World directamente agarra la novela de Crichton y la transforma en algo completamente distinto. Esto no significa que sea algo malo, pero la segunda parte de esta historia es mucho más distinta de lo que muchos recuerdan. Personajes que vuelven a la muerte, villanos completamente distintos, un final completamente diferente. Esto es The Lost World, libro versus película. Bueno, empecemos porque Crichton no tenía planeado escribir una segunda parte. Para la historia ya había terminado con Malcolm muerto, isla destruida, moraleja aprendida. Pero Spielberg preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que Malcolm esté vivo? Con Jeff Goldblum siendo muy popular, el estudio obviamente quería una secuela y Crichton terminó reviviendo al personaje solo para hacer la secuela. Así que la novela realmente nace por puro pedido del cine. El libro de Lost World retoma el tono científico del primero, discute extinción de predadores, evolución y comportamiento animal. Pero en la película de Spielberg cambia completamente el enfoque, pasa de ciencia y ética a una aventura sobre cazar dinosaurios. Y en Malcolm. En la novela, Malcolm regresa como un académico deprimido, cínico, obsesionado con teorías científicas, da largas conferencias filosóficas, reflexiona sobre la extinción. Es un Malcolm ya más oscuro, intelectual. Pero en la película es héroe, padre, hombre de acción. Sarah Harding. En el libro, Sarah es una científica altamente especializada en depredadores africanos. Es fría, calculadora, tranquila y extremadamente competente. En la película, Sarah es impulsiva, idealista, emotiva, arriesgada, imprudente. Su personalidad cambia drásticamente y además su relación con Malcolm no existe en la novela. Los niños. En el libro aparecen dos niños que son Harvey y Kelly. Son genios. En la película Harvey no existe y Kelly es lo que ahora es la hija adolescente de Malcolm, que hace gimnasia para derrotar a un raptor. Esa escena no existe en el libro. La película elimina completamente la dinámica de dos niños genios que ayudan en secreto a un equipo científico. Aunque dos niños genios que ayudan en secreto a un equipo científico es básicamente lo mismo que ya pasó en Jurassic Park. Los villanos. Una de las diferencias más grandes están los villanos. En el libro el antagonista es Dodgson, sí, el mismo Dodgson. En la secuela literaria, Dodgson es cruel, manipulador y asesino. Su misión es robar los huevos de dinosaurio, eliminar a cualquier testigo e incluso matar a Sarah Harding. La película eliminó todo eso y Dodgson ni siquiera aparece. El villano es un grupo de mercenarios cazadores contratados por InGen y es un enfoque más comercial.
La icónica escena de los dos T-Rex empujando el tráiler por el acantilado no existe en el libro. Spielberg la creó para superar el nivel de acción del primer filme. En la novela los tiranosaurios aparecen, sí, pero de forma más científica. No hay ninguna escena tan cinematográfica como esa. La escena de San Diego, la fuga del T-Rex por San Diego, destruyendo la ciudad, es uno de los momentos más memorables de esta película. Pero la novela no existe. El libro termina en la isla, con una batalla contra raptors, más cosas celebrables, científicas, menos hollywoodense, pelea épica, dinosaurios. Pero Spielberg agregó San Diego para cumplir un sueño personal de él, que era hacer homenaje a las películas de Godzilla. Ahora el final. En el libro la historia cierra con una reflexión científica sobre extinciones, depredación y evolución. El final es más solemne y académico, pero la película es más cívica. El T-Rex regresa a la isla y nos muestra un ecosistema salvaje que prospera sin humanos. Música, cámara volando sobre los dinosaurios libres, y Spielberg prefiere el espectáculo, pero Crichton prefiere la ciencia, así que por libro y película completamente distintos. Uno es reflexión científica, el otro es aventura épica. Igual, dos historias en un mismo mundo, dos visiones, para un mismo legado que sigue evolucionando. A diferencia de Jurassic Park 1 y de Lost World, Jurassic Park 3 no tiene novela. No tiene novela de Michael Crichton. Pero eso no significa que no existiera una historia previa. De hecho, Jurassic Park 3 pasó por más de 12 guiones diferentes. Y la película final es completamente distinta a lo que Universal planeaba. Ok, plan original. El primer guion aprobado por Universal era muy diferente. Era centrado en mercado negro global de dinosaurios, científicos traficando ADN y un grupo de mercenarios investigando operaciones ilegales en Costa Rica. Grant aparecía en una breve escena inicial y los protagonistas eran completamente nuevos, pero el estudio lo rechazó por no sentirse como Jurassic Park. Segundo guión. El siguiente guión ya incluía al niño perdido Eric Kirby, pero el tono era mucho más serio. Grant se unía a una operación científica, no a unos turistas mentirosos. Había un segundo equipo de mercenarios que moría de forma brutal. Los raptors eran más inteligentes, más siniestros, y el Spinosaurus aparecía muchísimo menos, pero era mucho más aterrador. Universal lo recortó por considerarlo demasiado adulto. Ahora el guión final, el cual se terminó de hacer en la mitad del rodaje. Ok. Jurassic Park 3 empezó a filmarse sin un guión terminado. Los actores lo han confirmado, que cada día recibían nuevas páginas, cambios y escenas improvisadas de finales alternativos. Por eso Jurassic Park 3 se siente muy diferente, realmente. Es una película construida literalmente sobre la marcha. Alan Grant. Sam Neill aceptó volver solo si Grant no tenía romance, no era tonto y no cometió errores ridículos. De hecho, Neill reescribió muchos diálogos para mantener a Grant como el científico serio. En los primeros guiones, Grant terminaba convencido de que los dinosaurios podían convivir con los humanos. Neill lo rechazó rotundamente. Por eso su frase final es: los raptors no son solo inteligentes, son organizados. Grant se mantiene pesimista, realista y científico. El espinosaurio. En los borradores iniciales no existía espinosaurio, pero Universal exigió tener un dinosaurio nuevo que no fuera T-Rex. Así nació el villano Jurassic Park 3. La pelea entre el espino y el T-Rex también fue un mandato del estudio, no era parte del guion original, y por eso muchos fans la sienten como abrupta. Fue una decisión puramente comercial para tener batalla final y los raptores. Se podría decir que aquí hay una pequeña inspiración en el libro de Lost World, porque Crichton describe a los raptors como que se comunican, cazan en equipo y tienen roles sociales. Jurassic Park 3 toma esas ideas para crear unos raptors que se ven casi como una civilización animal, incluso con su propio artefacto tribal, la cámara craneal resonante. Es la única parte que es como fiel a Crichton. El final. El final que vimos con Grant escapando en helicóptero de la isla llena de pterosaurios volando hacia el horizonte no era el original. Algunos finales descartados incluían que el espinosaurio siguiera nadando hacia Costa Rica, que los raptors salieran de la isla, que InGen recuperara el ADN o que incluso que Grant quedara atrapado.
Universal eligió el final más optimista para permitir más secuelas. Aunque no se note tal vez a simple vista, o muchos no lo noten así, Jurassic Park 3 introduce elementos que luego aparecen en Jurassic World. La idea de dinosaurios más inteligentes y diseñados, el concepto de mercados ilegales, la militarización de especies y la visión de islas llenas de ecosistemas autónomos. Es un puente extraño, pero al final de cuentas es un puente. Jurassic Park 3 no es una adaptación literaria como las anteriores, es más un experimento reescrito día a día, lleno de ideas descartadas, decisiones improvisadas, pero aún así dejó una huella. Y probablemente sin Jurassic Park 3 no habría camino hacia Jurassic World, aunque pudo existir una Jurassic Park 4 antes de Jurassic World, que estaba planeado que se estrenara en 2005, pero no pasó. ¿Les cuento sobre eso o no les cuento sobre eso? Díganme. Así que bueno, básicamente son las diferencias. Mucha gente pasa diciendo que los libros son como puro terror y las muertes gráficas, los compis se mueren, los compis se comen a todo el mundo, incluyendo a Hammond, y eso no pasa en las películas. Pero aún así las películas han dejado una marca para todo el mundo, así que sean completamente diferentes no significa que sean malas. Son historias completamente diferentes que funcionan independientemente de la una de la otra. Eso fue todo por hoy. Porque les voy a seguir hablando de dinosaurios hasta que me canse.